Hola, saludos. Mi nombre es Yorbelis Varillas, soy estudiante de Derecho de la Universidad Bicentenaria de Aragua, Núcleo San Antonio de los Altos. Bienvenidos. En este video exploraremos un tema fundamental en el ámbito legal y empresarial, como la elaboración de contratos generales y específicos. En cuanto a la elaboración de contratos generales y específicos, debemos tomar en cuenta un concepto muy importante y es ¿qué son los contratos? Debemos tener presente que los contratos son acuerdos de voluntades que regulan las relaciones entre dos o más personas, estableciendo derechos y obligaciones para las partes involucradas. Son herramientas vitales para asegurar acuerdos claros y justos en diversos contextos, ya sea en el ámbito laboral, comercial o civil. Durante esta presentación exploraremos los aspectos esenciales que deben considerarse al redactar un contrato, tanto en su forma general como en aquellos específicos que se adaptan a situaciones particulares. Examinaremos los elementos claves que deben incluirse en un contrato, así como los aspectos legales relevantes que garantizan su validez y ejecución. Comencemos nuestro viaje hacia un mejor entendimiento de esta importante práctica jurídica. La legislación venezolana, según la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y las Trabajadoras, establece las formas de realizar un contrato de trabajo, los elementos que deben incluirse en el contrato escrito y las modalidades de contratación. Nuestro artículo 58 de la LOC establece que el contrato de trabajo puede ser realizado preferentemente por escrito, pero también puede ser probado en caso de haber sido celebrado de forma oral. En el caso de que no exista un contrato escrito, pero se pruebe la existencia de la relación laboral, se presumen ciertas todas las afirmaciones realizadas por el trabajador sobre el contenido del contrato, a menos que se presente prueba en contrario. El artículo 59 se refiere al contenido del contrato de trabajo escrito. Estipula que el contrato debe ser elaborado en dos ejemplares originales, uno para el trabajador y el otro para el empleador. El contrato debe contener información detallada como los datos personales de las partes, la denominación del puesto de trabajo o cargo, o una descripción precisa de los servicios a prestar. La fecha de inicio de la relación laboral, la indicación del tipo de contrato, si es a tiempo determinado o si es por una obra determinada. La duración del contrato si es a tiempo determinado, la obra o labor específica si es para una obra determinada, la duración de la jornada de trabajo, el salario acordado o la forma de calcularlo, los beneficios adicionales, el lugar donde se prestarán los servicios, las convenciones colectivas o acuerdos colectivos aplicables y cualquier otra estipulación lícita acordada por las partes. También se menciona que deben cumplirse los requisitos establecidos en los reglamentos de la ley. El patrono o la patrona debe dejar constancia de la entrega del contrato al trabajador y ambos ejemplares deben conservarse durante el tiempo correspondiente. En cuanto a la redacción de acuerdos laborales, tanto amplios como particulares, se inicia con proemio. Es la parte del contrato que define las partes involucradas y el propósito del acuerdo. El título del contrato no afecta sus efectos si el contenido indica claramente la intención de las partes. Por ejemplo, en un contrato de arrendamiento de vivienda, el proemio indicaría quiénes son las partes involucradas, arrendador y arrendatario, y establecería que el propósito del contrato es regular el alquiler de la propiedad. Tenemos las declaraciones de las partes. En esta sección, las partes describen su situación legal, como el tipo de entidad, sociedad mercantil, civil, personas físicas, y proporcionan detalles sobre sus representantes legales cuando corresponda.
Por ejemplo, en un contrato de sociedad mercantil, las partes declararían su intención de formar una sociedad y describirían sus experiencias y antecedentes comerciales. También podrían proporcionar información sobre sus representantes legales. El objeto del contrato, esta cláusula establece el motivo y el propósito del contrato en una de las secciones más importantes, ya que define la naturaleza general del acuerdo. En un contrato de compraventa de bienes, el objeto del contrato sería la transferencia de propiedad de un determinado artículo. Por ejemplo, el objeto de este contrato es la compraventa de un automóvil marca X, modelo ABC, con número de serial 123456. Esto es un ejemplo. En cuanto a la prestación y forma de pago, se refiere al precio o consideración que se acuerda en el contrato. Aquí se debe especificar el monto a pagar, la moneda, la fecha y el lugar de pago, así como la forma de pago, si es efectivo, cheque o transferencia. También es importante mencionar si se incluye el impuesto, el valor agregado, en este caso el IVA, y establecer los intereses notorios en caso de retraso en el pago. Un ejemplo de esto, en un contrato de prestación de servicios profesionales, se especificaría el monto a pagar al proveedor y servicios de la moneda de pago, la fecha de vencimiento y la forma de pago. Como el cliente pagará, el proveedor la suma de $1,000 mediante la transferencia electrónica a la cuenta bancaria proporcionada por el proveedor dentro de los 30 días siguientes a la entrega de servicios. En cuanto a la vigencia, los contratos pueden tener una vigencia definida o indefinida. En un caso de vigencia definida, se debe indicar qué sucede después de la fecha de terminación, si las partes continuarán manteniendo relaciones jurídicas. Para citar un caso, en un contrato de suministro de productos, se podría establecer una vigencia de 1 año, con la posibilidad de la renovación automática, a menos que una de las partes notifique su intención de no renovar con una antelación de 30 días. En cuanto a las garantías, en contratos de compraventa o suministro, es importante establecer los términos relacionados con las garantías de los productos o servicios. Esto ayuda a proteger los derechos de las partes en casos de problemas o incumplimientos. Un ejemplo característico de esto es un contrato de compraventa de equipos electrónicos. Se podría incluir una garantía de funcionamiento por un periodo de 12 meses a partir de la fecha de entrega. Esta garantía cubriría cualquier defecto de fábrica y obligaría al vendedor a reparar o reemplazar el producto en caso de incumplimiento. En cuanto a las penas convencionales, las penas son las consecuencias del incumplimiento establecidas en el contrato. Su inclusión es importante para disuadir el incumplimiento y asegurar el cumplimiento adecuado del acuerdo. En este sentido, en un contrato de construcción se podrían establecer las penas convencionales por retrasos en la entrega. Por ejemplo, se podría acordar que por cada día de retraso en la finalización de la obra, el contratista deberá pagar una penalidad equivalente al 0.1% del monto total del contrato. En cuanto a la confidencialidad, en muchos negocios es necesario mantener la confidencialidad de cierta información. Esta cláusula establece la obligación de las partes de no divulgar información confidencial a terceros, como por ejemplo, destacado en un contrato de confidencialidad entre dos empresas, ambas partes se comprometen a mantener en secreto cualquier información confidencial compartida durante la duración del contrato. Por ejemplo, podría abarcar datos comerciales, estrategias de marketing o planes de desarrollo de productos. En cuanto a la no relación laboral, si las partes tienen empleados, es conveniente incluir una cláusula que establezca que cada parte es el único empleador
y sus propios empleados. Esto ayuda a evitar posibles demandas laborales contra ambas partes. Por ejemplo, en un contrato de prestación de servicios se podría incluir una cláusula que establezca que el proveedor de servicio es un contratista independiente y no un empleado de la empresa receptora de los servicios. Esto evitaría confusiones y demandas laborales. En cuanto a las formas de dar por determinado o rescindir el contrato, esta cláusula establece los procedimientos para la terminación o rescisión del contrato. Es importante tener un proceso válido y legalmente reconocido para rescindir un contrato de manera adecuada. Un ejemplo de esto es en un contrato de distribución. Se podría establecer que cualquiera de las partes puede dar por terminado el contrato mediante una notificación escrita con al menos 60 días de anticipación. Esto proporcionaría un procedimiento claro para la rescisión del contrato. En cuanto a la jurisdicción y competencia, aquí se establece que los tribunales serán competentes en caso de disputas legales relacionadas con el contrato. Las partes pueden acordar someterse a la jurisdicción de tribunales específicos para evitar conflictos sobre competencia. Un ejemplo de esto es en un contrato intencional. Las partes podrían acordar someter cualquier disputa a la jurisdicción de un tribunal específico o resolver las controversias mediante arbitraje. Esto evitaría conflictos sobre la competencia legal en casos de disputa. En resumen, la elaboración adecuada de contratos generales y específicos nos brinda la seguridad jurídica, establece las bases de una relación laboral o comercial justa y nos protege de posibles incumplimientos o malentendidos. Al contar con contratos claros y bien redactados, podemos promover un ambiente de confianza y transparencia en nuestras interacciones profesionales y personales. Esperemos que este video haya sido de gran ayuda para comprender y mejorar el proceso de la elaboración de contratos generales y específicos. Muchas gracias por acompañarme. Esto es todo. No se olvide darle me gusta y dejen sus propios comentarios. Gracias.